Seguimos con el heavy metal y hoy sí que vamos a analizar a uno de los más grandes del género, Ronnie James Dio. Hola chiquis, ¿cómo están? Hoy vamos a volver a analizar algo de heavy metal, como comenté en este caso a Ronnie James Dio, que fue una de las figuras más grandes del heavy metal. Formó parte de grandes bandas, entre ellas Black Sabbath y Heaven and Hell. ¿Saben qué es curioso? Que dicen que además Dio fue el primero en usar la mano con cuernitos como símbolo del heavy metal. Acá tenés una lista de reproducción con más análisis de metal, rock y similares que hicimos acá en el canal. Acá están todas mis redes sociales para que puedas ir a seguirme a la que prefieras. Y ahora sí, vamos a analizar la voz de Ronnie James Dio. Vamos a hacer lo que solemos hacer siempre, que es un análisis a lo largo de toda la carrera hasta el presente, a ver cómo se fue desarrollando su voz. Empezamos con Dio en Black Sabbath en 1980. Noto una voz muy clara en un rango ya muy alto, fines de octava 4, alcanzando en un momento el Do sostenido 5. Si lo vamos a clasificar, ya podemos hablar de un tenor, por esa ligereza con la que puede llegar a esos tonos. Había notado que estaba como usando una leve distorsión, pero acá se nota más. Hay mucho más nivel de distorsión, ¿no? Porque es como que mezcla la distorsión con un tono, con el tono de cuerdas verdaderas, de cuerdas vocales, pero era más nivel de cuerda vocal que de pliegue falso, y ahora se fue a más nivel de pliegue falso que de cuerda vocal, y está esa saturación. Una distorsión que suena furiosa, que suena casi animal. Notamos una habilidad vocal, una agilidad vocal, hace como un mini melisma descendente. Me encanta cómo juega entre la voz limpia, sin distorsión, sin saturación, con un gran cierre cordal, cierre de cuerdas vocales, pero por momentos va agregando la distorsión, a veces más, a veces menos, va jugando con ese nivel, y hasta ahora se viene manteniendo en tonos altos, fines de octava 4 o incluso inicios de octava 5. El vibrato, hablemos del vibrato marcado, presente desde el inicio de la vocal U. En el si bemol 4. Hermoso vibrato, muy prolijo. Noto que juega bastante con arreglos, pequeños melismas, sucesión de notas que cambian rápido, lo cual habla de una buena agilidad y unas cuerdas vocales que están vibrando muy libres. Noto una voz muy libre, como que nada de lo que hizo hasta ahora se siente forzado. Nos vamos a adelantar unos años, 1986, con Don't Talk to Strangers. Cuando hace ese arreglo con la U, está en una voz muy ligera, en una dinámica, una intensidad baja, y está en una voz de cabeza. Y me encanta cómo pasa de esa U ligerita en voz de cabeza a Don't, a una voz mucho más, vamos a decirle, frontal, ¿no? Que se siente con un poquito más de energía y con un muy buen cierre cordal. Y ahí vuelve a bajar la energía, la dinámica, suelta un poco el aire. Me gusta cuando pasan estas cosas porque no es una voz plana, es una voz con relieve, una voz que generalmente lo vamos a escuchar ahí al palo arriba, pero puede bajar, puede matizar, te puede hacer sentir otras cosas. Vocales abiertas, es un cantante que va a abrir bastante la boca para cantar, va a tener las vocales muy limpias, muy libres. Y si bien tiene una voz muy limpia en cuanto a la claridad, a la clara que se escucha, sí va a estar esto que mencionaba de que va a agregar ciertos niveles de distorsión, pequeños a veces más fuertes, pero siempre está esa saturación. Lo que está cantando es un La bemol 4, tono de cuerda vocal, pero a la vez le agrega la distorsión.
y ahora está completamente en esa saturación más profunda. Es que me encanta cómo puede hacer que su voz suene en distintos planos, digamos, ¿no? Suavecita en voz de cabeza, un poco de aire al final, la agilidad de melismas a veces que hemos visto, voz limpia y después con mucha distorsión, con distintos niveles de distorsión. Es como una gama de recursos que tiene que me encantan. Esa nota la clavó en el do sostenido 5, un poco distorsionada, y luego hizo algo, un arreglo descendente, fue bajando un poco. Cuando hablo de melismas, pequeños melismas, me refiero a esto, ¿no? Una sucesión de notas bastante veloces. En este caso hizo mucha agilidad, mucha libertad. Noto una técnica hasta acá, al menos en los 80, impecable, honestamente. Si4, encima te tira la nota en Si4, hace un poco de vibrato y encima distorsiona. Hasta ahora hemos visto que alcanzó el do sostenido 5, lo cual es una nota súper difícil y encima con distorsión y en distintos recursos, la verdad, un animal. Vamos a adelantarnos un poquito al 92, otra vez con Black Sabbath. Iron Man, lo cual me parece curioso que la cante porque supuestamente cuando él entró a Black Sabbath y Ozzy Osbourne salió, digamos, de Black Sabbath, él le dijo que ni se te ocurra cantar, no me acuerdo qué otra canción, y esta Iron Man le dijo, porque te voy a matar, básicamente. Y la va a cantar igual. Buen carácter. ¿Vieron esto de la abertura que genera, no? Esas vocales bien amplias, lo bien que articula, la importancia que le pone a cada consonante. Vuelvo a esto de la agilidad, haciendo nuevamente un arreglo. Hasta el do sostenido 5. Hasta ahora ese es el tope de la nota. Me encantaría ver si lo podemos escuchar más arriba. Bueno, hablemos del nivel de twang. Necesario un buen nivel de twang para sostener este gran alto rango que está cantando en los agudos y para darle brillo a la voz y un color más metálico, que es característico de estos estilos, ¿no? Es un twang más oral, también por eso abre tanto la boca. Ese tipo de cosas demuestran agilidad, demuestran ritmo, musicalidad. Nuevamente finales de octava 4, es que su voz en esa zona alta, aguda, se mantiene muy bien, tiene buena resistencia, tiene buen soporte, vamos a decir, anclajes, es decir, para que se entienda como su voz tiene una buena estructura que lo sostiene, por eso también se siente una voz muy saludable, porque no está haciendo fuerza de más, las estructuras que lo tienen que sostener lo sostienen, lo soportan, no hay una hiperfunción en las cuerdas vocales, está perfecto, se escucha todo de 10, honestamente. Te das cuenta cuando es muy natural cantar de esa manera, generando todos sus efectos vocales, en este caso justo la distorsión que está muy presente, cuando lo hace mientras saluda al público y está en posturas que tal vez no son las mejores recomendadas para cantar, pero él sin embargo camina, saluda al público, da la mano y así todo su voz sigue sonando intacta, lo cual habla de la facilidad y que no le está generando como un desgaste o un esfuerzo. Y ahora sí vamos a escuchar uno más. En sus últimos años, él entiendo que fallece en el 2010, esto es del 2005, Dio con Heaven and Hell, creo que acá ya tiene más de 60 años, es decir, está grande, no sé si ya estaba atravesando algún problema de salud o no, pero bueno, ya está grande, hasta los 90 su voz iba impecable. Vamos a ver cómo está en ese momento. La limpieza en sus vocales y el vibrato siguen sonando intactos. La 4, fíjense qué bien que está sonando, distorsiona también acá. El nivel de precisión que está sosteniendo acá a finales de octava 4, buena distorsión, buena energía, hay como potencia pese a la edad. No, es que me fascina cómo puede seguir sosteniendo esa distorsión. Ahí vemos cómo él sigue teniendo esta agilidad para hacer estos arreglos. Creo que estamos encontrándonos con un buen ejemplo
de que con una buena técnica y una buena salud vocal, tengas la edad que tengas, se sostiene muy, muy bien, ¿eh? Acá vemos cómo él está cantando puramente con una voz limpia, es decir, solo cuerdas vocales verdaderas, no hay distorsión, y está muy bien el cierre cordal, no se siente que se esté escapando aire o que sus cuerdas vocales no cierren bien. Sigue habiendo bastante buen soporte, bastante buena contención. Y cuando necesita mete otra vez la distorsión, o sea, no hay dificultad para jugar con los efectos vocales, porque muchas veces nos podemos encontrar con que muchos cantantes a lo largo de los años ya no tienen la capacidad de cambiar todo el tiempo de efecto vocal y de modo vocal o cosas así, ¿no? En cambio en él sí nos encontramos como que sigue teniendo todas sus mismas cartas, puede seguir jugándolas cuando quiere. Vamos a resumirlo con una voz potente, con la capacidad de jugar en distintos efectos, ya sea con su voz limpia o con su voz saturada en distintos niveles, con buenos vibratos, con un buen rango en los agudos, con un buen soporte, anclaje, resistencia y una sensibilidad en su voz a la hora de interpretar que va espectacular para el heavy metal, y lo más importante, que ha podido mantener su voz a lo largo de los años en una excelente forma. Te leo en comentarios a ver qué te ha parecido. Recordá que me puedes seguir sugiriendo en los comentarios también más cantantes para que analicemos a futuro. Acá están mis Patreon, muchísimas gracias por colaborar con el canal a través de ese medio. En la descripción del video tenés el link para sumarte si te gustaría apoyarme, y si no, ya sabes que like, comentario y compartir este video a mí me ayuda un montón. Espero que tengan un muy feliz fin de año. Nos vemos el año que viene, suena lejos pero es en unos días. Les mando un gran abrazo, chao chao.